Evangelio de hoy sábado 31 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 39 al 56. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas nos sitúa en uno de los momentos más luminosos del Evangelio. El encuentro entre María y su pariente Isabel. Esta visita, aparentemente sencilla y doméstica, está impregnada de profundidad teológica y de una belleza que solo se comprende cuando se lee con el corazón abierto a la acción del Espíritu. Es mucho más que una reunión familiar. Es la convergencia de dos historias de fe. Dos mujeres bendecidas por Dios. Y un mismo espíritu que las envuelve en alabanza y profecía. María, recién anunciada como la Madre del Salvador, no se encierra en sí misma para saborear su privilegio, sino que se pone en camino, deprisa, hacia la montaña. Este movimiento no es casual. Es la respuesta activa y generosa de quien ha sido tocada por la gracia. María no retiene la bendición solo para sí, sino que sale al encuentro del otro. Nos da el ejemplo de una fe que se vuelve servicio. La prisa de María no es ansiosa ni desordenada. Es una prisa santa, fruto de la alegría del Espíritu. Cuando Dios irrumpe en el alma, moviliza, lanza, dinamiza. María camina no solo geográficamente, sino espiritualmente. Está en camino con Dios y hacia el otro. Esta escena anticipa el dinamismo misionero de la Iglesia. Salir, compartir, anunciar, servir. Al llegar a la casa de Zacarías, saluda a Isabel. Es un gesto sencillo, cotidiano, pero que desata una ola de bendición. Porque cuando Dios habita en nosotros, incluso el más mínimo gesto humano se convierte en vehículo de gracia. Ese saludo porta algo más. Porta la presencia viva del Mesías en el vientre de María. Por eso, Isabel lo percibe con un estremecimiento. El niño salta de gozo en el seno de Isabel. Juan, aún no nacido, reconoce la cercanía de su Señor. Este momento nos habla de la profundidad del misterio de la vida desde el seno materno. Es una vida que ya dialoga con Dios.
que puede percibir su presencia, que se llena del Espíritu antes de ver la luz. Es también el primer acto profético de Juan Bautista, que precede al Señor incluso desde el vientre. Isabel se llena del Espíritu Santo. Esto nos muestra que el Espíritu actúa libremente y no está limitado por los rituales visibles. No ha venido Pentecostés aún, pero ya el Espíritu se derrama abundantemente en aquellos que acogen el plan de Dios. El Espíritu hace que Isabel profetice, que reconozca en María a la Madre del Señor y que proclame la dicha de la fe. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Estas palabras de Isabel revelan su humildad y su percepción espiritual. Reconoce en María a la nueva arca de la alianza, la portadora del Hijo de Dios. Este reconocimiento no viene por el conocimiento racional, sino por la intuición espiritual iluminada por el Espíritu. Isabel no envidia a María, no la critica, no la ignora. La bendice. Este es otro signo del Espíritu. Cuando habita en nosotros, nos capacita para reconocer la gracia en el otro y alegrarnos por ella. En lugar de celos, hay alegría. En lugar de comparación, hay celebración. ¿Cuánto necesita nuestra Iglesia esta actitud de Isabel? Isabel llama feliz a María. Feliz la que ha creído. Esta bienaventuranza anticipa las bienaventuranzas que Jesús proclamará. María es feliz, no solo porque será madre, sino porque ha creído. La verdadera dicha viene de la fe, de confiar plenamente en el Señor, incluso cuando sus caminos son incomprensibles. La fe de María es activa, confiada, libre. No es pasiva ni resignada. Ha dicho sí al anuncio del ángel, pero también ha dicho sí al misterio, a lo imprevisible, al riesgo. Por eso, es la primera creyente del Nuevo Testamento. La figura de la Iglesia que escucha, cree y se entrega. Después de este reconocimiento mutuo, María pronuncia una de las oraciones más sublimes del Evangelio. El Magnificat. Es un cántico que brota desde lo profundo del alma, que no busca protagonismo personal, sino exaltar al Señor. Mi alma canta la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Magnificat no es un poema improvisado. Es la expresión de una vida impregnada de las Escrituras. María, joven de su tiempo, ha interiorizado los salmos, las profecías, los textos sagrados. Y en ese momento de plenitud espiritual, su corazón canta con las palabras de Dios. Nos enseña que el alma que se empapa de la palabra, cuando habla, canta. María se reconoce pequeña, la humilde esclava del Señor. No se exalta a sí misma. Toda su grandeza viene de haber sido mirada por Dios. No es ella quien se engrandece, sino Dios quien la engrandece. Nos da una lección de humildad que brilla con autenticidad. El que ha recibido mucho no se atribuye el mérito, sino que da gracias. Desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. No es una actitud de vanagloria, sino una verdad profética. María sabe que lo que ha comenzado en ella será motivo de gozo para todas las generaciones. Su dicha no es exclusiva, sino contagiosa. Es la felicidad de quien ha sido fecundado por la misericordia divina. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. María pone toda la atención en las obras de Dios. Ella es el instrumento, Él es el autor. No se queda en lo que ha recibido, sino que canta la grandeza de aquel que actúa en ella. Aquí aprendemos a dar gloria a Dios en cada bendición recibida.
La santidad de María no está en apartarse del mundo, sino en su apertura total a Dios. Es una mujer que escucha, camina, sirve, canta. En ella vemos la belleza de una vida que se deja habitar plenamente por el Espíritu. El Magnificat no es solo su canto, sino su biografía espiritual. A través del Magnificat, María denuncia las injusticias del mundo. No con violencia ni resentimiento, sino con la mirada purificada del Espíritu. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Es la proclamación de un mundo nuevo, donde Dios revierte las lógicas del poder y establece el reinado de la justicia. Este canto no es ingenuo ni evasivo. Es una proclamación profética que incomoda a los poderosos y consuela a los humillados. María no canta una espiritualidad etérea, sino una fe encarnada que transforma las estructuras sociales y abre paso a la esperanza. María reconoce la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. No es solo un canto personal, sino un reconocimiento de la historia de salvación que ahora se cumple en su seno. María es consciente de que su maternidad está inserta en una historia mayor. Esta conciencia histórica hace que María no viva su vocación de forma aislada, sino en comunión con su pueblo. Es madre de Jesús, pero también hija de Israel, hermana de todos los creyentes. Nos enseña que la vocación cristiana no es individualista, sino eclesial. La visita de María a Isabel es también una imagen de la Iglesia que sale al encuentro del otro. Ella, portadora de Cristo, no se encierra en la experiencia íntima de la fe, sino que la comparte. La fe cristiana es, por naturaleza, expansiva, comunicativa. No puede permanecer enclaustrada sin contradecir su esencia. En la cultura contemporánea, marcada por el individualismo y el repliegue personal, María nos enseña que la fe madura va de la mano del servicio. No se trata solo de tener fe como algo privado, sino de dejar que esa fe se traduzca en gestos concretos de amor y solidaridad. María va a cuidar a su pariente embarazada, sin buscar honores ni privilegios. La escena también pone de relieve la importancia del encuentro entre generaciones. María es joven, Isabel, una mujer mayor. No hay separación, no hay choque generacional, sino un diálogo fecundo. En el espíritu, jóvenes y mayores se enriquecen mutuamente. Este encuentro expresa una armonía que el mundo moderno muchas veces ha perdido. Isabel representa la experiencia, la memoria del pueblo, la fidelidad de la tradición. María representa la novedad, el futuro, el brote nuevo de la promesa. El Espíritu las une en un mismo cántico. Este es el ideal también de nuestras comunidades. Que las tradiciones no estorben el futuro, y que las novedades no desprecien las raíces. El canto de María no solo tiene valor devocional. Es un verdadero manifiesto espiritual, profundamente revolucionario. El Magnificat, en su forma poética, expresa una esperanza activa, que no se resigna al orden injusto del mundo, sino que proclama la intervención de Dios que libera, exalta, sacia y transforma. Es notable como María, en su humildad, se convierte en voz de todos los pobres, los humildes, los excluidos. Su cántico da voz a los sin voz. Desde su experiencia personal, habla del obrar de Dios en favor de los últimos. Ella, la mujer humilde de Nazaret, es testigo de un Dios que no se olvida de los pequeños. El Evangelio nos muestra aquí cómo Dios elige a los humildes para realizar sus planes.
Ni María ni Isabel eran mujeres socialmente influyentes. Pero fueron escogidas para acoger y anunciar el cumplimiento de la promesa. Esta es la lógica del reino: lo que el mundo desprecia, Dios lo levanta. En el encuentro entre ambas mujeres se da un verdadero acto litúrgico. Hay proclamación, bendición, cántico, alegría, Espíritu Santo. Todo el pasaje parece una celebración. Y es que cuando los creyentes se encuentran en el nombre del Señor, la vida ordinaria se transfigura en liturgia, en presencia viva de Dios. María, al quedarse 3 meses con Isabel, no solo comparte la alegría del anuncio, sino que acompaña en la cotidianidad. Este detalle es profundamente evangélico. La espiritualidad verdadera no se agota en lo extraordinario, sino que se manifiesta en el servicio prolongado, silencioso, discreto. El texto de Lucas puede ser también una invitación a revisar cómo vivimos la fraternidad cristiana. Sabemos alegrarnos por el bien del otro. Sabemos compartir lo que Dios ha hecho en nosotros sin soberbia. Estamos disponibles para servir, como lo hizo María, con generosidad. La figura de María también nos enseña cómo vivir la fe en tiempos de incertidumbre. Ella ha recibido un anuncio sorprendente. No comprende todo lo que ocurrirá, pero camina, sirve, canta, confía. Su fe no exige seguridades humanas, sino que se apoya en la palabra de Dios. La Iglesia ha reconocido en el Magnificat un canto profundamente eclesial. Cada creyente está llamado a hacer lo propio, a repetirlo con el alma, no solo con los labios. Se convierte así en una escuela de espiritualidad y de discernimiento. Nos ayuda a ver el mundo con los ojos de Dios. Este pasaje también pone en evidencia cómo el Espíritu Santo prepara los corazones antes de la venida plena de Cristo. Tanto María como Isabel, y aun Juan en el seno materno, son testigos de una anticipación del reino. Nos recuerda que el Espíritu siempre se adelanta. Nos precede y nos conduce al encuentro. El gozo que estalla en este relato no es superficial. Es un gozo pascual, que nace de la certeza de que Dios cumple sus promesas. Es un gozo que no niega las dificultades, pero las supera con una esperanza firme. María, como mujer creyente, es imagen de este gozo invencible. Isabel representa también la capacidad de reconocer al otro en su vocación. ¿Cuántas veces en nuestras comunidades no sabemos acoger ni alentar el don de los demás? Isabel lo hace sin reservas. Reconoce, bendice y alaba. Nos ofrece así una lección sobre cómo vivir la comunión eclesial. El cántico de María ha sido durante siglos el refugio de los humildes. En él han encontrado consuelo los pobres, los perseguidos, los mártires, los sencillos. Es una melodía eterna que sigue resonando en las noches oscuras de la historia. Por eso, la Iglesia lo repite cada día en la liturgia de las horas. En el Magnificat también se da una afirmación clara de que Dios actúa en la historia. No es un Dios lejano ni indiferente. Interviene, libera, transforma. María lo proclama con fuerza. Él hace proezas con su brazo. Es el Dios vivo, activo, misericordioso. El cántico de María, el Magnificat, no solo es una oración personal, sino también un acto profético. María se convierte en portavoz del anhelo de los humildes y oprimidos. Habla en nombre de todos los que esperan la justicia divina. Los que han sido ignorados, los que sufren en silencio. En sus palabras resuena el eco de los profetas antiguos.
pero también se adelanta al mensaje de su Hijo, que proclamará la buena nueva a los pobres y la libertad a los cautivos. La expresión ha mirado la humillación de su esclava. Revela la experiencia espiritual de María como aquella que no se siente digna, pero que se sabe mirada, reconocida y llamada por Dios. En un mundo donde tantas personas se sienten invisibles, el ejemplo de María recuerda que Dios ve lo oculto. Reconoce lo pequeño y engrandece lo que el mundo desprecia. María nos enseña que no necesitamos imponernos para ser escuchados por Dios. Basta con la sinceridad del corazón y la apertura al querer divino. Cuando María proclama que el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, reconoce que todo lo bueno procede de Dios. Esta afirmación puede parecer simple, pero en realidad es profundamente contracultural. Vivimos en una época que exalta el mérito personal y el logro individual. María, en cambio, ofrece una mirada alternativa donde todo don, toda gracia, es un reflejo de la bondad del Señor. Su actitud es de humildad activa, de reconocimiento agradecido y de entrega total. El Magnificat es también una revolución espiritual. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. No se trata simplemente de un cambio político o social, sino de una inversión del corazón humano, donde el egoísmo, la ambición y la vanidad son reemplazados por la generosidad, la justicia y la compasión. María canta lo que será el fundamento del reino de su Hijo. Un mundo reconciliado en el amor y la verdad, donde no se adora al poder, sino al servicio. La referencia a la promesa hecha a Abraham y a su descendencia nos recuerda que el cántico de María no es solo personal ni presente, sino histórico y escatológico. María interpreta su propia experiencia a la luz de la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. Esto nos invita a hacer memoria, a leer nuestra vida no como hechos aislados, sino como parte de una historia más grande de salvación, donde Dios actúa siempre con fidelidad. Esta escena nos permite contemplar cómo el cristianismo no comienza con ideas ni teorías, sino con encuentros. El encuentro de María e Isabel es profundamente humano, pero se convierte en espacio de revelación. Dios se da a conocer en la relación, en la comunión. El pasaje muestra que la maternidad no es simplemente una función biológica, sino una vocación espiritual. Tanto Isabel como María son madres en la fe, colaboradoras del plan de salvación. En ellas, la maternidad se convierte en camino de misión y de entrega total. También se destaca aquí la importancia de la bendición mutua. María bendice a Isabel con su visita, Isabel bendice a María con su palabra. Esta reciprocidad de bendiciones crea un clima espiritual propicio para el gozo. Nos recuerda que estamos llamados a bendecir y no maldecir, a edificar y no destruir. A lo largo del relato, María no pierde de vista a Dios. Todo lo refiere a Él. No se detiene en su mérito, ni en sus sentimientos, sino en la acción de Dios. Este descentramiento de sí misma es lo que la hace grande. Y es la clave también de toda auténtica vida espiritual. María no busca protagonismo. Incluso después de este canto sublime, vuelve al silencio, al acompañamiento, al servicio. Su grandeza está en su capacidad de estar donde se la necesita, sin reclamar títulos ni honores. Es la discípula fiel, que enseña con su ejemplo. La lectura de este pasaje puede ser ocasión para renovar nuestra confianza en Dios. Como María, podemos mirar hacia atrás y ver las maravillas que ha hecho en nosotros. Y desde ahí, proyectarnos hacia el futuro con esperanza.
sabiendo que su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El texto también ilumina nuestra comprensión de la historia. No estamos abandonados a la suerte ni al caos. Hay un plan de salvación en marcha. Una fidelidad divina que actúa en medio de los acontecimientos. María lo proclama no desde una visión idealista, sino desde la fe. Esta fe le permite cantar incluso antes de que se cumplan todas las promesas. María canta lo que aún no ve del todo, pero en lo que ya cree. Su cántico es un acto de confianza profética. Nos enseña así a vivir la esperanza cristiana como certeza, no como simple deseo. En el encuentro con Isabel, María no busca confirmar su visión con pruebas humanas. No va en busca de consuelo, sino a servir. Y es en ese servicio donde Dios le confirma lo que ha vivido. A veces, es en el dar donde recibimos la certeza de que Dios está con nosotros. El Magnificat es también una invitación a revisar nuestras prioridades. ¿Qué engrandece hoy nuestra alma? ¿Qué ocupa nuestros pensamientos y emociones? María nos muestra el camino, solo Dios es digno de ocupar el centro. Todo lo demás es relativo ante su grandeza. Esta escena es también un eco del Antiguo Testamento. La visita de María recuerda el traslado del Arca de la Alianza, que llevaba la presencia de Dios. María, nueva arca, trae consigo al Hijo. Y en esta visita, la alegría estalla como antaño lo hizo ante el arca. Al finalizar su estancia con Isabel, María no espera reconocimientos. Se retira a Nazaret, al silencio, a lo cotidiano. Pero el cántico ya ha quedado en la historia. Como señal de que Dios irrumpe en la vida y transforma todo. Su presencia, aunque humilde, deja huella. Finalmente, este pasaje nos llama a vivir como María. Con fe que canta, humildad que sirve. Alegría que contagia y esperanza que no se apaga. Su Magnificat es un himno para todos los tiempos. Un espejo donde podemos mirarnos y una meta a la que todos estamos llamados. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.